El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Muy brevemente, sentados. El planteamiento es el ofrecimiento. El ofrecer algo es como mandar hacia una persona un regalo, una manifestación de cariño, ¿sí? El hacer las cosas por alguien también sirve como impulso, motor, estímulo, cuando uno lo hace obviamente por alguien que ama, por alguien que quiere, en ese ofrecer, presentar o motivarse por ese amor que se tiene. Y en ese ofrecimiento, precisamente, es algo que dentro de la fe católica pues se ha perdido, y sobre todo por el hecho del ofrecer el día. A veces uno dice: bueno, pues yo se lo ofrezco en el día, pero no es suficiente. No es suficiente nada más: Señor, te ofrezco este día, sino en cada actividad nueva, en cada situación que se presente en el transcurso del día, hay que recordar que a quién o por quién lo estamos haciendo, a quién se lo estamos mandando. Ese ofrecimiento implica precisamente a quién sirvo, a quién estoy sirviendo, y tiene que ver precisamente al servir o al ofrecer, es aquel a quien yo me someto, aquel al cual yo confío o yo le entrego parte de mi ser. En la carta Pablo a los Romanos nos habla precisamente de este ámbito. No dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. ¿Qué se puede hacer para poder lograr esto? Precisamente el ir tomando conciencia que cada acto que yo realizo, desde lo más insignificante como lo más trascendente, por ejemplo en mi caso la misa, lo más trascendente, hasta lo más insignificante como ponerme a limpiar, a arreglar mi oficina, o ir por mi carro que tengo que ir, no sé, descansar, todo puede hacerse como algo cotidiano, pero pues ya lo ofrecí en la mañana, ya todo. Pero no es tanto por el hecho de que Dios necesita que se lo estés recordando. Nosotros necesitamos recordar que cuando yo le ofrezco algo, yo le estoy sirviendo y me estoy sometiendo a Él. Y esto me ayuda de recordatorio para no perderme en todos estos ámbitos que van a ser las tentaciones. Las tentaciones están ahí siempre. ¿Y qué es la tentación? Pues eso que nos invita a someternos a todo aquello que no sea de Dios, como es el pecado. En esa tentación, pues casi siempre lo hacemos cuando
desviamos la mirada por quién lo estoy haciendo, a quién se lo estoy mandando. El acto del hecho de decir, Señor, yo te ofrezco, pues le vamos a ofrecer o vamos a procurar ofrecerle lo mejor. Una persona no le va a ofrecer a un ser querido lo peor o algo que le dañe. Esto puede ayudar muchísimo a la persona a enfrentar la tentación. ¿Por qué? Veamos qué nos dice más adelante. Dice, por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad, y el pecado ya no volverá a dominarlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no viven bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Esta es la pieza clave. Yo trataba de explicarlo en el programa y decía, cada vez que yo ofrezco a Dios algo, que yo le sirvo a Él, que le estoy ofreciendo lo que esté haciendo, el Señor me da un ticket, un recibo. Este recibo es el que yo, por ejemplo, cuando voy a comprar algo a la tienda, pues siempre hasta te dicen, si no le dan su ticket, su venta, su compra es gratuito, o sea, no paga nada. O sea, tienen la obligación de todo lo que yo compro, me dan un ticket. Bueno, cuando yo ofrezco a Dios, pero se lo ofrezco en cada momento, Él me da un ticket, la gracia. Él me da la gracia. Tengo muchas formas, tengo el sacramento de la confesión, la comunión, la vida de oración, la meditación de la palabra, pero el ofrecimiento diario y de todo lo que hago, recibo de Él ese ticket que me fortalece para poder enfrentar la tentación, para poder resistir la prueba, para poder tener esa fortaleza espiritual. Por eso dice, porque ya no viven bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Y dice Pablo, bueno, entonces podemos pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. De ningún modo. Y vuelve a enfatizar esto. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Entonces, que no se nos olvide, todo lo que hago, lo hago para agradar a Dios, ofreciendo mi día y cada momento de mi vida, para que esto me fortalezca espiritualmente. Si yo le ofrezco a Dios, Dios me manda su ticket, me manda su gracia para fortalecerme, para poder resistir. Para poder resistir la tentación y todas las adversidades que he de tener enfrente. Por eso, aunque hayamos sido esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica. Entonces, ¿qué está en la base? En la base está la gracia de Dios que obtengo a través de la vida sacramental, a través de la vida de oración, a través de la meditación de la palabra, a través de cumplir su voluntad y en el ofrecimiento diario. Estos días fui a Guadalajara a ver un tío muy querido por mí y por todos los primos, porque fue un hombre tal vez no muy religioso, pero un hombre que cumplió la voluntad de Dios, porque supo ser hombre, supo ser esposo y supo ser padre. Y fue un hombre que caminó con nosotros como tío y siempre nos enseñó y nos cuidó. Y verlo en ese estado casi de coma, o bueno, más bien en coma, y todo bien demacrado, bien acabado por la insuficiencia renal. Le celebré una misa ayer a su esposa y a mis primos, o sea, a mi tía. Y yo les decía que pues, hacer la voluntad de Dios se puede hacer desde el ámbito de lo natural, o sea, de lo que mi vocación a la cual estoy llamando a ser hombre, esposo, padre, mujer, esposa y madre, profesionista, joven, o sea, lo que tengo que hacer y hacerlo bien. Y es cuando aprendo a trascender porque lo hago por amor a Dios. Yo recuerdo que él fue un hombre de paz, aunque tuvo muchos momentos en donde le buscaron bronca y le quisieron hacer daño. Él siempre, nunca se peleó, siempre evitó cualquier conflicto. Fue un hombre
increíble. Y ahí es donde veo, en él no había una conciencia religiosa profunda, pero había un ofrecimiento diario de su vida, un ofrecimiento diario. Bueno, le di la unción y dije, bueno, tío, si me oyes te doy la indulgencia plenaria. Y órale, quiere decir que si se va al cielo en ese momento. Pero lo interesante es esto. Y el otro es el que busca constantemente hacer la voluntad de Dios. La base es el ofrecimiento diario, cumplir lo que me corresponde. No porque es que yo hice esto, es que yo me sacrifiqué, eso es lo que te corresponde. Eres hombre, la parte que te corresponde. Eres mujer, la parte que te corresponde. Eres esposo o esposa, que no esté condicionado por si el otro te da o no te da. Eso no es bronca tuya. Tu responsabilidad de responder al puesto que tú tienes. Pero casi siempre lo hacemos en función de que si el otro me trata bien, que si el otro me da, que si... No, ahí es donde uno tiene que aprender a responder. Señor, lo hago por ti, vivo sometido a tu autoridad, a tu régimen de gracia. ¿Por qué? Porque cada vez que lo hago, tú me envías lo necesario, tú me das lo necesario. ¿Sí? Entonces, aquí es simple. ¿A quién servimos? ¿A quién nos sometemos? ¿A quién ofrecemos lo que hacemos? ¿Y saben qué es lo triste? Cuando no lo ofrezco a Dios, cuando no tiene la dirección hacia Dios, mucho cuidado, porque Satanás se apropia de todo eso. O sea, como no tiene dirección, como no tiene intención, fácilmente nos perdemos. Un católico no puede perder de vista todos los días y en cada momento del día, cuando estoy realizando una actividad, Señor, yo te lo ofrezco. O sea, yo te sirvo. Insignificantemente, a lo mejor me tocó barrer, me tocó limpiar, me tocó preparar la comida, tengo que salir a trabajar, voy al taller, a donde sea. Y ese ofrecimiento me hace estar recibiendo de Dios lo necesario para fortalecerme. Entonces, en esta invitación que hoy la palabra de Dios nos hace, yo los invito a que podamos en esta vida, o sea, la tentación va a seguir ahí y vamos a caer probablemente, pero una cosa es caer y levantarse y otra cosa es vivir sometido a la esclavitud del pecado. Presentemos pues a Dios nuestro Señor las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.